Muy buen día. Somos el equipo número 3 y vamos a presentar el subtema 1.2 Niveles de la expresión génica en eucariotas. Nuestro equipo está conformado por Arely Blanco, Manuel Simé, Christopher Peralta, Israel Pereira, Luis Rodríguez y Adriana Magaña. Las células eucariotas conforman cuerpos complejos, por los cuales son cuerpos multicelulares. Es por ello que los diferentes niveles de la expresión génica deben de ser regulados de una manera adecuada. Los niveles de la expresión génica son desde la pretranscripción, la transcripción, el procesamiento del transcrito primario del ARN mensajero que se llevan a cabo en el núcleo de la célula eucariota, hasta el transporte del ARN mensajero hacia el citoplasma, la traducción del ARN mensajero, su degradación y las modificaciones post-traduccionales para verificar la correcta transcripción. La pretranscripción es el primer nivel de control de la expresión génica. Tenemos que saber que la estructura de los genes cambia cuando van a ser transcritos. Por lo tanto, el primer paso en la expresión génica es un cambio conformacional en la cromatina. Como ya sabemos, el ADN se encuentra en el núcleo de la célula enrollado alrededor de octámeros de histona para formar los nucleosomas, lo que impide la transcripción de los genes, por lo que es necesario que el ADN se desenrolle y se separe de las histonas para poder dar inicio a la transcripción. El segundo nivel de control de la expresión de un gen es la transcripción, y en este intervienen elementos cis y trans. Los elementos cis están constituidos por la secuencia en el ADN en donde se unen diversas proteínas, entre ellas los factores transcripcionales. Los elementos trans son precisamente los factores transcripcionales unidos al ADN en su secuencia blanco y que desempeñan un papel fundamental en este control. Los factores transcripcionales son proteínas que se unen al ADN en su surco mayor, ya que la conformación de la proteína es complementaria a la superficie espacial de la doble hélice. La proteína va a interactuar con el ADN a través de enlaces como puentes de hidrógeno, enlaces iónicos e interacciones hidrofóbicas, que aunque son enlaces débiles, en gran cantidad permiten lograr una unión fuerte y altamente específica. La transcripción es controlada por los factores transcripcionales que se unen a los promotores, ya sean sencillos o complejos. Los sencillos están regidos por una sola señal que controla la actividad de los genes, mientras que los complejos responden a una variedad de señales y controlan el encendido y apagado de los genes. Los factores transcripcionales pueden dividirse en dos grupos funcionales, los generales y los específicos. Los generales son comunes a todos los genes que se unen al promotor junto con la ARN polimerasa. Los específicos se unen a sitios reguladores en genes específicos. Hay que tener en cuenta que un mismo factor transcripcional puede controlar diferentes genes al mismo tiempo, ya que la secuencia que reconocen en el ADN puede estar presente en el promotor de varios genes. Además del promotor, la transcripción de la mayoría de los genes eucarióticos se regula por otras secuencias en el ADN, llamadas potenciadores o inhibidores, que se localizan a cientos o miles de bases de distancia del sitio de inicio de la transcripción. Hay dos razones principales por lo que una transcripción en eucariotes es mucho más compleja que en procariotes. La primera es que los factores transcripcionales actúan a distancia del sitio de inicio de la transcripción. Y el segundo es que la ARN polimerasa eucariótica, que es la ARN polimerasa 2, requiere de la acción conjunta de un grupo de al menos 15 proteínas reguladoras denominadas factores generales de la transcripción. Estas proteínas, que son la TF2A, TF2B, TF2D, TF2E, TF2F, TF2H y TF2J, se ensamblan de forma coordinada en el promotor de los genes y asisten la unión y acción de la ARN polimerasa. También hay que tomar en cuenta los factores transcripcionales inducibles. Estos son un grupo de factores transcripcionales que pueden actuar ya sea como activadores si es que estimulan la transcripción de los genes o como represores
si la inhiben. Un solo gen puede controlarse mediante la unión de varios factores transcripcionales. Por otro lado, un mismo factor transcripcional puede unirse a los potenciadores de varios genes y controlar la expresión de todos ellos. Debido a que los factores transcripcionales son proteínas, su análisis conformacional y cristalográfico ha permitido conocer que todos ellos presentan dominios con estructura similar que les permite unirse al ADN o a otros factores transcripcionales y formar grandes complejos que regulan la expresión de los genes. Las posibles estructuras que pueden observarse en un factor transcripcional son 4. La primera es estructura hélice-vuelta-hélice. Esta estructura consta de dos estructuras alfa-hélice unidas por una cadena corta de aminoácidos, lo que provoca un giro específico en cada una de las alfa-hélices y facilita su unión al ADN. La siguiente es la estructura hélice-asa-hélice, que consta de una alfa-hélice corta conectada por una horquilla a otra alfa-hélice, igual o más grande, formando homodímeros o heterodímeros. La tercera estructura es dedos de zinc. Esta estructura está formada por una estructura alfa hélice y una beta plegada, o bien dos alfa hélices unidas por uno o más átomos de zinc que adquiere una forma similar a uno o más dedos. Y la última estructura es la estructura zipper o cremallera de leucinas. Estas estructuras forman dímeros para lograr una unión más fuerte al ADN, que se facilita por la presencia de residuos de lisina en los dos monómeros alternados cada 7 u 8 aminoácidos. Las lisinas les permiten realizar interacciones hidrofóbicas que mantienen unidas a las dos subunidades. La activación de los factores transcripcionales se regula en su mayoría por modificaciones post-transcripcionales, es decir, la proteína se produce pero permanece inactiva hasta que no recibe una señal de activación. Sin embargo, hay diversos mecanismos por los cuales los factores transcripcionales pueden activarse. Por ejemplo, la transcripción, unión ligando-receptor, fosforilación, formación de complejos y liberación del inhibidor. En la transcripción, el factor transcripcional se sintetiza solo cuando se necesita y se degrada rápidamente por proteólisis, de tal manera que nunca se acumula. En la unión ligando-receptor, un factor requiere de la unión de un ligando para poder activarse. En la fosforilación, este es el mecanismo más común para la activación de la mayoría de los factores transcripcionales y consiste en la adición de un grupo fosfato por una sinasa en aminoácidos predeterminados, generalmente serina o treonina, del factor transcripcional. En la formación de complejos, este es el acoplamiento de varias proteínas que da como resultado un factor transcripcional activo con capacidad de migrar al núcleo y unirse al ADN. Y la liberación del inhibidor. En este, el factor transcripcional se encuentra inactivado por un inhibidor. Cuando este es fosforilado, sufre un cambio conformacional que libera el factor transcripcional y permite su traslado al núcleo y su unión al ADN. Procesamiento del pre-ARN. El transcripto inicial de los genes de la célula se codifican a proteínas. Este transcrito inicial se conoce como pre-RNA mensajero, mientras que el transcrito ya maduro es el RNA mensajero. Este procesamiento consta de tres procesos fundamentales, los cuales son la adición del casquete 5', la adición de la cola de poli A y el proceso de corte y empalme. De igual forma vamos a hablar de las vías alternas del procesamiento del pre-ARN. La adición del casquete 5' consiste en la adición de una estructura del mismo nombre
en el extremo 5' del pre-ARN. Ese proceso, este casquete, es una 7-metilguanosina que se une. De igual forma, en los azúcares de los nucleótidos siguientes se les añade un grupo metilo en la posición 2' del OH. Ese proceso ocurre después de la iniciación de la transcripción, es muy rápido, y ese casquete funciona en la iniciación de la traducción, aumenta la estabilidad del RNA mensajero e influye en la eliminación de los intrones. Este proceso de la adición del casquete 5' se lleva a través de una serie de pasos. Primero que nada, el pre-ARN mensajero contiene 3 fosfatos en el extremo 5'. Uno de esos fosfatos se elimina y se añade un nucleótido de guanina. Ese nucleótido se une en un enlace 5', 5'. Por eso queda de una forma distinta, como se puede ver en la imagen. Después de que se añade este nucleótido, se le añade un grupo metilo en la base nitrogenada en la posición 7. Por eso se vuelve un 7-metilguanina. Después, distintos grupos metilos se pueden añadir en las distintas azúcares que se encuentran siguientes a este casquete 5'. Ese paso de la adición del casquete 5' lo lleva a cabo la enzima RNA polimerasa 2. La adición de la cola de poli A consiste en la adición de entre 50 y 250 nucleótidos de adenina en el extremo 3' del pre-ARN. Esos nucleótidos no se codifican en el ADN, no están en el genoma, sino que se añaden después de la transcripción. La parte del extremo 3' se corta y es ahí donde se añade la cola de poli A. Existe una secuencia conceso que es la AAUAAA, que normalmente está ubicada entre 11 y 30 nucleótidos hacia la dirección 5' a partir del extremo de corte 3'. Para que esta adición de la cola de poli A funcione, se requiere un complejo de varias proteínas que son el complejo, que es el factor de especificidad para el corte y la poliadenilación, el factor de estimulación del corte, al menos 2 factores de corte y un poliadenilato polimerasa. Esta adición de la cola de poli A le confiere estabilidad al ARN mensajero, además de que aumenta el tiempo en el que la molécula permanece intacta en el citoplasma y pues facilita la unión del ribosoma al RNA mensajero. Bueno, el proceso en el que se lleva la adición de la cola de poli A, pues primero empieza cuando la CPSF encuentra la secuencia de consenso que anteriormente describimos. De igual forma, el CSTF se une a la secuencia. Y es ahí cuando se empieza a formar el complejo. Los factores de corte y el CSTF cortan el pre-mRNA para que pues ahí se pueda meter la cola de poli A. Este extremo cortado se degrada después. Posteriormente, el CPSF y la PAP se mantienen unidos al pre-RNA y es ahí donde empiezan la adenilación. Después de que se empiezan a unir los nucleótidos de adenina,
10 nucleótidos después de que empiece, una proteína de unión a poli A, que es la PAP2, se une a la cola de poli A y eso incrementa la velocidad de la poliadenilación, así como es lo que le mantiene la estabilidad. Ya después, pues las enzimas se retiran una vez que se termina la poliadenilación. El proceso de corte y empalme es tal cual la eliminación de los intrones que se encuentran en el RNA. Eso siempre ocurre en el núcleo y después de la transcripción y después de la adición de la cola de poli A. El complejo que es el encargado de hacer esto es el spliceosoma, el cual es un complejo formado por 5 ribonucleoproteínas nucleares pequeñas, que son la UI, U1, U2, U4, U5 y U6. Ese complejo se encarga de la identificación y la eliminación de los intrones en el momento del splicing. El proceso en el que se da este corte y empalme o el splicing es cuando se identifica la secuencia donante y el sitio de ramificación por la nucleoproteína U1 y U2, además de que se ayudan por proteínas accesorias. Se comienza un plegamiento del ARN para acercar los 3 sitios de corte y empalme, que estos son ayudados por las nucleoproteínas U4, U5 y U6. Una adenina que se encuentra en el ARN hace un ataque al sitio de ramificación de una guanina del sitio donante. Ese ataque es lo que forma un nuevo enlace fosfodieser y forma una estructura llamada lazo intrónico. Después de la formación de ese lazo intrónico, se libera la nucleoproteína U1 y se reemplaza por la nucleoproteína U6. Es entonces cuando el sitio donante 5' ataca al receptor 3'. Esto hace que los exones se unan y liberen el brazo intrónico. En ese momento que se libera el lazo intrónico, se libera la nucleoproteína U4 y la nucleoproteína U6 y U2 entran en contacto. Y la unión de los exones se media por la nucleoproteína U5. Adicional a los 3 procesos que acabamos de mencionar, que es cómo se lleva a cabo pues el procesamiento del ARN, existen procesamientos alternativos que más que nada es la síntesis de distintas proteínas a partir de un mismo gen. Existen 3 tipos de procesamientos alternativos, pero básicamente son como las distintas combinaciones que existen entre un mismo gen. El primero se llama exon skipping. Este procesamiento alternativo es cuando un exón no es incluido en la secuencia final del ARN. Normalmente ocurre en el 40% de los procesamientos alternativos y también es parte y responsable de la complejidad fenotípica que existe en los humanos. Es como por ejemplo en la imagen podemos ver que hay 2 intrones y 3 exones, y los ARN mensajeros que se pueden formar pueden tener o 2 exones o 3 exones. Esa es lo que es el exon skipping. Es como que omitir un exón al final del ARN. La segunda vía de procesamiento se divide en 2 partes, que una es donde se altere el sitio 3' o 5' en los que se une pues los exones. Básicamente se ve muy similar, pero es a nivel del pre-ARN donde ocurre la diferencia, ya que aquí podemos ver que
el intrón está ubicado en distintas posiciones, pero al final de cuentas siempre ocurre lo mismo, es el mismo proceso. El tercer tipo o cuarto tipo, si contemplamos los otros dos, es la retención de los intrones, donde un intrón es incluido en la secuencia final del ARN mensajero. Aquí en la imagen pues está de color rosa el intrón, y este no se puede eliminar o no se puede eliminar al momento del procesamiento del ARN, dando pues un ARN mensajero que posee un intrón o un ARN mensajero que no tiene ese intrón. A continuación tenemos el transporte del ARN mensajero al citoplasma. El ARN mensajero, así como otras moléculas que salen del núcleo, lo tienen que hacer a través del complejo del poro nuclear. El ARN mensajero, a diferencia de otras moléculas que pesan menos de 50.000 daltons, pues necesitan de transportadores para poder cumplir con esta exportación hacia el citoplasma. Además, el ARN mensajero tiene que sufrir modificaciones importantes para verificar que esté correctamente empalmada. Entre ellas está la adición del nucleótido modificado 7-metilguanosina en el extremo 5', la adición de la cola de poliadenina en el extremo 3' y la eliminación de los intrones conocidos como el splicing. Bueno, y a continuación en la imagen número 18 podemos ver cómo es la formación de esta caperuza 5', en la cual el nucleótido modificado 7-metilguanosina se añade en el extremo 5' del ARN mensajero. Bueno, a continuación podemos ver una figura en la cual de manera general nos muestran cómo el mRNA mensajero con la caperuza, antes de ser exportado, pues tiene que pasar por varios procesos que pues para su maduración, donde pasa de el corte de los intrones y la conservación de exones para poder proseguir a su exportación hacia el citoplasma y posteriormente pues puedan ser traducidos a proteínas. Ahora, algunas proteínas viajan con el ARN mensajero a medida que éste se mueve a través de los poros, mientras que otras van a permanecer en el núcleo. Esto se debe a que solamente aquellas proteínas que signifiquen algo en la traducción deben de ser las que se vayan junto con el ARN mensajero hacia afuera del citoplasma. Sin embargo, debido a que el ARN mensajero es una macromolécula que tiene un tamaño mucho mayor a 50.000 daltons, este no puede salir por medio de la difusión. Es por ello que se hace uso del receptor de exportación nuclear, el cual es un exportador para el ARN mensajero, el cual se deposita en el ARNM cuando éste se ha empalmado correctamente y se ha poliadenilado. Cuando el ARN mensajero ya está fuera del núcleo, entonces el receptor de exportación se disocia de él y se reimporta en el núcleo, donde puede reutilizarse de nuevo. Una vez en el exterior, el ARN mensajero va a pasar por una pequeña evaluación, la cual ocurre justo antes de que pierda la caperuza 5'. Bueno, y por último, en cuestiones del transporte del ARN mensajero al citoplasma, tenemos que la célula va a reconocer los péptidos tan pronto como salen del ribosoma. Entonces, el complejo formado por el ribosoma, el ARN mensajero y la proteína naciente se van a dirigir a la membrana del retículo endoplasmático, en donde la cadena polipeptídica va a terminar de sintetizarse. En otros casos, la proteína entera se sintetiza por ribosomas libres en el citosol y señales en su estructura la dirigen al sitio en la célula en donde se necesita.
Muy bien, continuando con lo que es esta parte de la presentación, tenemos que la traducción, como habíamos visto antes, es la que se encarga de traducir el ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Los RNA transferentes son aquellas moléculas que adaptan el aminoácido correcto a los codones o tripletes específicos del RNA mensajero. El tRNA contiene los anticodones complementarios al codón del ARN mensajero. Muy bien, en la imagen podemos observar la estructura del RNAT. Bueno, podemos ver que hay un lazo anticodón, que es la región aceptada del 3'. Aquí el aminoácido se une covalentemente. Luego tenemos a los lazos intermedios y pedúnculos que ayudan a la conformación tridimensional, que luego es reconocida por las enzimas específicas, que son las que añaden al aminoácido al RNAT. Muy bien, aquí tenemos la carga del RNAT. Bueno, para lograr una traducción, las moléculas del RNAT deben unirse a sus aminoácidos, y esta activación es denominada carga o aminoacilación, y es dirigido por enzimas aminoacil RNAT sintetasas. Bueno, el paso inicial es que el aminoácido se convierte en su forma activada, reaccionando con ATP para dar ácido aminoacil adenílico. Esta molécula se mantiene asociada a la enzima y forma un complejo que reacciona con la molécula específica del RNAT. Luego el aminoácido se transfiere al RNAT adecuado y se une covalentemente al residuo adenina del extremo 3'. Y en la imagen podemos ver todo lo que acabo de explicar. Bueno, ahorita vamos a hablar del código genético que anteriormente habíamos visto en las clases pasadas. Bueno, para construir un polipéptido se deben seguir 3 instrucciones de un grupo de 3 nucleótidos que son codones. Hay alrededor de 61 codones diferentes para los aminoácidos. Hay codones de alto que indican que se ha completado el polipéptido. Estos codones de alto son UAA, UAG, UGA. El codón AUG es el codón de inicio, que lo conocemos también como el aminoácido metionina. Y a la relación que hay entre los aminoácidos y los codones del ARN mensajero se le conoce como el código genético. Continuando, sabemos que durante la traducción los codones de un ARN mensajero va del extremo 5' al 3' mediante los ARNT. Ahora, cada ARNT tiene un anticodón, que son 3 nucleótidos que se unen a un codón del ARN mensajero que es correspondiente, y el otro extremo de ARNT lleva el aminoácido específico de un codón. Bueno, los ARNT se unen a los ARN mensajero cuando los ARNT entran en los sitios del ribosoma, se unen los codones y los aminoácidos se van uniendo a la cadena. Lo que se obtiene es una proteína cuya secuencia de aminoácidos son los codones del ARN mensajero. Bueno, continuando con lo que es la parte de la traducción del ARN mensajero, vamos en la primera etapa que conocemos ya como iniciación. Bueno, aquí el ARNT que lleva al aminoácido metionina se une a la subunidad pequeña del ribosoma. Después se pasan por encima, por dentro, como se ve en la imagen, del ARN mensajero a dirección de 3'. Y se detienen al toparse con el codón de inicio, AUG. Y por último, la subunidad grande se une para formar el complejo de iniciación. Todo esto de la iniciación de la traducción eucariota se ve en la imagen de la derecha. Podemos ver el codón de inicio, la subunidad ribosomal pequeña, la metionina, y hasta abajo vemos el complejo de iniciación. Continuando con la iniciación en procariotas, nos situamos en la imagen que está en medio. La diferencia es que la subunidad pequeña del ribosoma se une a ciertas secuencias, conocidas como Shane-Dalgarno, en el ARN mensajero, y están situadas antes del codón de inicio, como podemos ver en la imagen, ¿no? Esto se debe a que los procariotas se transcriben en operones, y estos operones lo habíamos visto en la presentación que expuso el primer equipo. Y bueno, y un operón es una unidad genética capaz de ejercer una regulación de su propia expresión
por medio de sustratos con los que interactúan las proteínas codificadas por sus genes. Una secuencia de Shine-Dargano marca el inicio de cada secuencia codificante. Y es aquí como podemos tener una diferencia entre el complejo de iniciación de procariotas y el complejo de iniciación de eucariotas. Aquí tienen la secuencia de Shine, mientras que aquí no. Y bueno, esta imagen solo es para que vean pues, la diferencia entre una célula eucariota y una procariota, ¿no? Podemos ver el ADN de ambas. Por ahí leí que el ADN de la procariota pues era circular y el ADN eucariota era lineal, como la que vemos aquí. La célula eucariota sufre un proceso de maduración, mientras que la procariota no. Bueno, ya vamos a pasar a lo que es la etapa número 2. Aquí la cadena de polipéptidos aumenta su longitud. El ARNT lleva la metionina en el espacio dentro del ribosoma en el sitio P, que esa es la primera imagen. En el sitio A, que es lo que se viene aquí abajito, será el lugar donde llegará el otro ARNT, cuyo codón es el complementario del codón expuesto. Y en la segunda imagen vemos que una flechita nos dice nuevo enlace peptídico. Bueno, es que se forma en enlace peptídico, que es lo que veremos en la siguiente diapositiva. Muy bien, continuando, aquí se va la metionina del primer ARNT al aminoácido, al segundo ARNT en el sitio A. La metionina forma el extremo N y el otro aminoácido, el extremo C. Luego tenemos la tercera etapa, que es la terminación. La terminación es cuando el péptido pues llega a su fin y lo que da la pauta es un codón de alto en el ARN mensajero, pues este entra al sitio A. Ya sabemos que un codón de alto puede ser UAA, UAG o AGA. Hay factores de liberación que son proteínas, reconocen los codones de terminación y caben bien en el sitio P. Y también interfieren con la enzima que forman los enlaces peptídicos. Ellos hacen que se agregue una molécula de agua al último aminoácido de la cadena. Y así esta reacción separa la cadena del ARNT y la proteína que se forma se libera. Al separarse las unidades ribosomales, que son la pequeña y la grande, y del ARN mensajero, cada uno puede volver a otra ronda de traducción. Muy bien, ahora tenemos la regulación de la traducción del ARN mensajero. Bien, la regulación de la traducción se da por varias proteínas auxiliares que aseguran que el ribosoma esté en su lugar para dar inicio a la traducción. Esto quiere decir que puede regularse de manera global a través de transformaciones en la actividad de las proteínas auxiliares. Para que la traducción inicie, el factor de iniciación, que es una proteína que se regula por fosforilación, y esta es la famosa EIF2. Si el EIF2 se fosforila, sube un cambio conformacional y no desempeña el papel de iniciación, por lo tanto no hay traducción. Cuando el EIF2 no está fosforilado, puede comenzar su papel en la iniciación y así procede la traducción. Como vemos aquí en la imagen de la derecha, su unidad pequeña del ribosoma, cuando el EIF se fosforila, la traducción se bloquea, o sea, va de traducción. Su unidad pequeña del ribosoma, EIF2, no se fosforila, la traducción ocurre. Comenzando con la degradación de ARN mensajero, vamos a conocer que el ARN mensajero es degradado enzimáticamente por la acción en la ribonucleasa, y esta se va a descomponer en sus nucleótidos. Esta descomposición nos va a servir para que los nucleótidos libres puedan servir de nuevo para construir nuevas moléculas de ARN. A este proceso se le va a conocer como la degradación. La degradación va a marcar el final de la vida de una molécula de ARN mensajero. Sin embargo, la duración de la actividad de las nucleasas en la célula puede variar, y esta actividad va a ser importante para la regulación de la biosíntesis de las proteínas. En las células eucariotas, la degradación va a tener lugar en las estructuras específicas del citoplasma. Esas estructuras van a ser conocidas como cuerpos P. En lugar de ser degradadas para una nueva traducción,
las células de ARN mensajero van a ser almacenadas temporalmente en el citoplasma. En la parte de la derecha vamos a encontrar una figura ilustrativa de la estructura de una RNasa A, y en la parte de abajo encontraremos los mencionados cuerpos B o estructuras citoplasmáticas que contienen proteínas que serán las que degradan el ARN mensajero. Continuando, vamos a ver que la mayor parte de las células eucariotas van a poseer 10 o más tipos de ribonucleasas, y hay varias vías diferentes de degradación del ARN mensajero, que en realidad serían como las direcciones en cómo se va a degradar el ARN mensajero. En la primera vía va a ser eliminada la etapa CAP de la parte 5' del ARN mensajero. Entonces la dirección de la degradación va a ser de 5' a 3'. En la segunda vía va a ser al revés. Primero se comenzará en la región 3' del ARN mensajero, y entonces la dirección de la degradación va a ser de 3' a 5'. En una tercera vía, el ARN mensajero va a ser cortado en sus sitios internos de su estructura. La degradación del ARN mensajero a partir del extremo 5' va a ser la más común. Esta vía es precedida de forma habitual por el acortamiento de las colas de poliadenina. Las proteínas que unen la poliadenina se van a unir usualmente a la cola de poliadenina y van a contribuir a su efecto incrementador de la estabilidad. La presencia de estas proteínas en el extremo 3' del ARN mensajero protege a la etapa CAP, pero cuando la cola de poliadenina se ha cortado más allá de un límite crítico, se elimina la etapa CAP y las nucleasas entonces degradarán el ARN mensajero quitando los nucleótidos del extremo 5'. Continuando, sería la siguiente diapositiva. Encontraremos que los sistemas biológicos contienen una gran variedad de actividades ribonucleotilíticas, clasificadas en función de su mecanismo de acción en 3 grandes grupos. El primer grupo de las fosfotransferasas o RNasas ciclantes, que va a hacer su acción enzimática a partir de intermediarios cíclicos, para que posteriormente lleguen a una formación de oligo y mononucleótidos 3-fosforilo. Esta no va a depender de la presencia del medio de cationes, puesto que está en función del pH. Se van a clasificar estas a su vez en neutras y ácidas. Las ácidas se encuentran ubicadas en la fracción lisosomal, mientras que estas neutras o alcalinas se van a hallar distribuidas a lo largo de la célula, tanto en la fracción soluble como en la fracción particulada. Esto implica que las RNasas alcalinas o neutras se encuentren potencialmente en contacto con el RNA citoplasmático, lo que, de ocurrir, se traduciría en la degradación inmediata de este, lo que produciría la imposibilidad de que la biosíntesis de proteínas tuviera lugar. Entonces queda implícito que esta RNasa necesitará un regulador, y este regulador se llamará inhibidor de ribonucleasa, la cual es una proteína capaz de unirse a las ribonucleácidas alcalinas con una afinidad específicamente elevada. En el segundo grupo encontramos las fosfodiesterasas, que van a ser unas enzimas que catalicen un ataque directo del agua al enlace fosfodiéster 3,5', dando lugar a la formación de oligo y mononucleótidos 3 o 5-fosforilo. Por último tenemos a las fosforilasas, capaces de catalizar de forma reversible la síntesis de polinucleótidos a partir de los correspondientes nucleótidos 5-pirofosfato. Por último, vamos a tener una imagen que va a demostrar la acción de degradación que tiene el ribosoma hacia el ARN mensajero. En la parte de la izquierda veremos una traducción normal que se está traduciendo de manera habitual por el ribosoma. Pero del lado derecho vamos a tener que el ribosoma ha detectado algo extraño o partes inmaduras en el ARN mensajero que debió ser maduro. Entonces lo que procederá a que el ribosoma, como es una vía, toma como control, es como una medida de control que tiene la etapa CAP, que es donde se une para comenzar la traducción. Al ver que esta etapa es inmadura, el ribosoma procederá a degradarlo. Finalmente, pasamos a la última sección del nivel de expresión génica en eucariotas. Esta se conoce como modificaciones post-traduccionales. Otro mecanismo por el cual se pueden regular la expresión de un gen es por medio de la adición de grupos químicos a cualquiera de los aminoácidos que va a conformar la proteína. Entonces, sin la adición de estos compuestos, la proteína no se convertirá en una proteína madura y funcional.
Entonces, entre las adiciones más comunes se encuentran como por ejemplo las acetilaciones, las carboxilaciones, las fosforilaciones, las metilaciones y las hidroxilaciones. En la parte de abajo, la imagen número 39 es una proteína donde se muestran sus codones y cada codón tiene su determinado aminoácido. Continuando, existen modificaciones covalentes en la estructura de la proteína y tiene prácticamente como función regular la funcionalidad de la proteína, su localización en la célula y la interacción incluso con otras proteínas. También hay más de 200 tipos de modificaciones posttraduccionales, por lo que tiene una gran variedad. Y están presentes en el 80% de las proteínas eucariotas de alta frecuencia. Ahora, a lo que me refería con las modificaciones covalentes es la formación de enlaces covalentes, como por ejemplo los puentes de disulfuro entre la cisteína, entre cisteínas, claro. La unión de pequeñas moléculas, como por ejemplo una fosforilación que se le añade el grupo fosfato. Un oxígeno o un nitrógeno glicosilación que se le agregan monosacáridos. Una hidroxilación que son grupos hidroxilos. Una acilación grupos acilo. Una metilación grupos metilo. Y una amidación grupos amida. Pero también existe otras uniones. Se le conoce como unión de ubiquitinación o sumohilación, que en un momento voy a explicar. Ahora tenemos una imagen con 9 aminoácidos de los 20 más comunes. Entonces, los aminoácidos están compuestos por una molécula orgánica, como un grupo amino y un grupo carboxilo. Entonces, dependiendo de su estructura, se pueden diferenciar en forma L o D. Las estructuras L son las más naturales para los organismos y por lo tanto son las más importantes. Entonces, de forma general, un aminoácido se va a componer de carbono, carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral. Continuando con la tabla número 2, es una tabla donde se expresa el aminoácido y la determinada modificación que puede tener. También incluí el N-terminal y el extremo carbono terminal, porque más que nada esto va a representar a los diferentes aminoácidos. Como ya expliqué anteriormente, un aminoácido va a tener un grupo amino y un grupo carboxilo. Entonces de ahí su carbono terminal o N-terminal. Ahora, en el extremo N-terminal puede surgir una formilación, una acetilación, una acilación, mistrilación o glicosilación, mientras que en el carbono terminal puede surgir una metilación o una ADP-ribosilación. Después tenemos a varios aminoácidos, por ejemplo la arginina. La arginina puede tener una acetilación, una metilación y una ADP-ribosilación. Pero estas modificaciones, ¿para qué nos van a servir? Entonces, aquí tenemos diversas funciones de las modificaciones posttraduccionales. Puede ser, por ejemplo, la protein targeting, que esto más bien se refiere al direccionamiento de proteínas. Entonces, este es un mecanismo biológico por el cual las proteínas se van a transportar a sus destinos de forma apropiada, en la célula o incluso puede ser fuera de ella. Entonces, las proteínas pueden ser dirigidas al espacio interior del orgánulo, a diferentes membranas intercelulares, a una membrana plasmática o al interior de la célula a través de la secreción. También tenemos la estabilidad de la proteína, que más que nada se refiere a la estructura. Tenemos que es determinante para la actividad proteica. Pues como ya sabemos, las proteínas realizan funciones elementales para la vida celular. Pero esto quiere decir también que incluso una proteína puede tener más de una sola actividad. Entonces, entre la grande lista de las actividades que una proteína puede tener, puede ser la catálisis, pueden ser reguladoras, puede ser de transporte, receptoras y entre muchas otras. Y también tenemos que es de control para la actividad, pero esto más que nada se refiere a cuando la proteína es una enzima.
Entonces, la imagen de abajo nos muestra cómo los diferentes destinos que una proteína puede tener, ya sea del citosol a la mitocondria, a cualquier orgánulo de la célula e incluso fuera de la célula. Tenemos también la proteólisis, que esta también es un tipo de modificación. La proteólisis prácticamente es un corte en la cadena polipeptídica. Un ejemplo puede ser la escisión de la secuencia señal de la cadena polipeptídica en crecimiento en el retículo endoplasmático. Entonces, la proteína podría moverse de regreso al retículo endoplasmático a través del canal de la membrana si no se cortara la secuencia señal. De hecho, incluso algunas proteínas se forman a partir de poliproteínas, que prácticamente son polipéptidos largos, que son cortados mediante enzimas denominadas proteasas. Esto ha sido todo de nuestra parte. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarnos a la hora de clase.